inconverso para que Dios lo tocara. Y nada, no se convertía. Sin embargo, él iba a la iglesia y se dormía, ¿no? Y así pasaron los meses, los años, y sin embargo el señor inconverso iba. Un día un pastor, esos pastores ortodoxos cerrados, un domingo me unió a la iglesia y me dijo: hoy no les puedo predicar porque estuve enfermo y me sané fue ayer, y yo preparo la prédica desde el lunes. Entonces hoy no voy a predicar, solamente vamos a alabar al Señor. Y comenzaron a alabar al Señor 10, 20 minutos, todo el tiempo. Cuando sienten un golpe, el inconverso se cayó al piso, y el Señor lo tocó y se convirtió y fue con pastor más adelante. O sea, tanto que él le dedicó, y Dios lo tocó con un medio de la alabanza. La Biblia dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza, ¿verdad? También dice: entrar por la puerta con acción de gracias. Hay una bendición en medio de la alabanza. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje que se me tocó mi corazón y que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Para los que trajeron la Biblia, si no, por favor, pueden colocar acá Segunda de Reyes 18. Lo leemos en el nombre de Jesús. Ya lo tienen, ¿verdad? Segunda de Reyes 18. Leamos desde el versículo 3 al versículo 7. Dice: Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Esta es la versión internacional. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Cuántos habían escuchado de esa serpiente? Eso está en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas comenzaron a quejarse y a murmurar. Entonces Dios les mandó unas serpientes que los mordían y ellos morían. Y les mandó una serpiente de bronce. Esa serpiente la mató Dios. Cuando la miraban, eran sanados. Y esa serpiente quedó. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice la Escritura que la destruyó. Después dice el versículo 5: Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Aquí está entonces el pasaje del día de hoy. Hoy me voy a tomar el atrevimiento de hacer 2 sermones. Hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en el primer tema, y siguiendo la línea que el pastor inició el domingo pasado, que habló de un mandamiento. ¿De qué mandamiento fue que habló el domingo pasado? El día de reposo, ¿cierto? Bueno, bien. Aquí hay un mandamiento, ya lo vieron, ¿verdad? La idolatría. La idolatría. Y lo interesante es que Ezequías, dice la Escritura, dice: hizo lo que agrada al Señor. Siguió el ejemplo de David. Dice que el Señor tiene memoria de lo que hacemos. Es bonito que Ezequías hizo lo que hizo David, pero hizo más que él. A mí me llama la atención que esto de quitar los lugares altos lo hacían muchos reyes. ¿Ya? No todos los reyes lo hicieron, pero sí muchos. Usted ve que algunos reyes quitaban los lugares altos, quitaban los ídolos, pero ninguno destruyó la serpiente de bronce. O sea, esa serpiente estaba en los tiempos de Salomón.
Y Salomón no la destruyó. No la destruyó David, no la destruyó Roboam, tampoco Saúl. Y todos sabían que estaba ahí, ¿o no? Todos tenían fe en que cuando se enfermaban decían, ve allá y mira la serpiente. David sabía eso. Y Ezequías fue movido por el Espíritu. ¿Y qué hizo? La destruyó. Eso le agradó a Dios. Vea, uno no es perfecto al 100%. El único perfecto es Jesucristo. No peca. Pero dice la palabra que Dios se agrada de cosas que uno hace. De hecho, el solo hecho de la redundancia que usted tenga fe, ya le agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tal vez Ezequías tenía cosas que no eran correctas, pero aquí dice que le agradaba a Dios. Rompió con la idolatría. Veamos el contexto de este rey. Porque Ezequías estaba en el reino de ¿qué? De Judá. Vamos a hacer aquí una memoria. Cuando el rey de Israel comienza a estar con los reyes, estaba Saúl, después vino David, después vino Salomón. Y después de Salomón el reino se divide. El hijo de Salomón era Roboam, y Roboam se queda con una parte del reino, que es la tribu de Judá y Benjamín. Y el otro reino, el reino de Israel, el reino del norte, ahí comienza Jeroboam. Vea, esos reyes de Israel, los del norte, no hubo ni uno solo bueno, ni uno. Fueron 20. El último fue Sedequías, que le sacaron los ojos, malísimo, malos, no hubo ni uno solo bueno, fueron 20. Y del reino de Judá fueron 19 reyes, también hubo malos. De hecho, creo que el rey más malo de todos fue el de Judá, Manasés, pero hubo 8 que eran piadosos. Ezequías, para mí, yo cuando leía la Biblia antes, yo pensaba que el más bueno era Josías, pero cuando yo veo acá dice la palabra que es Ezequías, ¿verdad? Hay un detalle por qué Ezequías de pronto lo colocan aquí como mejor que Josías, porque es que Josías al final de su vida peleó contra el rey de Egipto y no le pidió consejo a Dios contra Necao, y él muere en esa batalla. O sea, no confiaba en Dios tanto como Ezequías. Así que aquí vemos que Ezequías hace algo hermoso, que es quebrar con la idolatría. Pero el papá de Ezequías era muy bueno, Acaz. No lo confundan con Acab, que tenía de esposa a la famosa Isabel, no ese es de Israel. Aquí Acaz, el papá de Ezequías, era idólatra. Ese quemaba incienso en los lugares santos. Miren, construyó un altar al lado del templo de Salomón. Era malo. Pero fíjese que el hijo salió bueno. Y el hijo de Ezequías salió malo. O sea que el papá de Ezequías, malo. El hijo, malo. Pero él es bueno. ¿A quién dirá? ¿Cómo es posible que el papá tan bueno y el hijo malo? O viceversa. Bueno, la Biblia nos enseña, ustedes han leído claramente, ¿verdad? En Deuteronomio 30, 19. Dice, yo he colocado ante ti el bien y el mal, la bendición y la maldición que escogen. Y esa es la lucha diaria. Tenemos esa lucha diaria de escoger entre las cosas buenas y malas, entre escuchar música mundana o música cristiana, tener un trabajo secular malo o un trabajo secular bueno, contestarle mal a una persona o contestarle bien. Ezequías escogió la mejor parte. En esos tiempos los reyes, todavía lo hacen las personas adineradas, les entregaban los hijos a profesores. Y es posible que Ezequías aprendió de las escrituras, de la palabra, y él obviamente no podía rebelarse contra el rey hasta que el rey le diera el trono. Cuando ya le da el trono, entonces Ezequías hace las reformas religiosas. Ocurre algo curioso, que cuando Ezequías está en medio de estas reformas religiosas, él se entera que allá en el reino de Israel empiezan
a asolarlos o a atacarlos el reino de Asiria. Allá llega Salmanasar y sitia al reino de Israel. Eso llega a oídos de Ezequías, es lo más probable. Llevaba 4 años reinando Ezequías. Bueno, 3 años duraron sitiados y los asirios acabaron con el reino de Israel del norte. O sea que ese reino desapareció 120 años antes que el de Judá. Después de que se acabó el reino del norte, siguieron varios reyes acá en Judá, después de Ezequías. Entonces, Ezequías tuvo que haber escuchado esto. Decía, pues la cosa está muy difícil, porque ahora viene por nosotros. ¿Ah? Estaba bendecido, estaba todo bien, pero ya estaba prevenido. Sin embargo, él estaba todavía bien. Lo único era que tenía ya como que el aviso. Haciendo un paréntesis acá, hablemos de la idolatría, porque es el mandamiento que toca hoy. Este mandamiento va pegado al segundo. O sea, perdón, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cierto? Está en Éxodo 23. Muchas veces uno le pregunta a alguien cuál es el primer mandamiento que está en las tablas de la ley. Y la persona se confunde y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero ahí pegadito está el otro que uno confunde mucho, como el primero, y es, no te harás imágenes ni ídolos de criaturas, de ninguna cosa creada, ni te arrodillarás. Son 2 mandamientos. Uno dice, bueno, yo ahí estoy bien, por lo menos ese yo sí lo cumplo. Pues no sé si alguien tenga comiendo en la casa, no creo, ¿verdad? Pero todavía hay personas que incumplen este mandamiento. Sí, todavía hay personas que incumplen este mandamiento. Y no vamos a hablar de los católicos, sino que hay personas que practican cosas raras y practican la santería, que es idolatría de la pura. Tienen altares en los negocios con velas. Esa santería es una mezcla de una religión africana con el catolicismo que estaba en Cuba. Los dioses cubanos se le colocaron los nombres a los dioses, perdón, a los santos católicos, y ahí hicieron una mezcla, un sincretismo. Muy bien, esa idolatría todavía está por ahí escondida. Hay otra idolatría, también material. Yo digo que es una idolatría material, porque se ve, estoy herido, es la imagen. Y es la idolatría que tiene que ver con las prácticas de brujería, donde la persona acude al brujo para que le conceda un favor. ¿Será que se practica todavía la brujería en Colombia? Esa también, todavía, ese es el pecado, idolatría. Miren, hay 3 pecados que la tradición judía dice que son graves. Todos los pecados son graves, pero hay 3. La idolatría es uno, es grave. El otro es el homicidio, para ellos es grave. Y el otro es la inmoralidad sexual. Son 3 pecados graves. Entonces, pues en Colombia solamente está la idolatría, ¿verdad? También hay mucho homicidio. Miren, Colombia, el Señor ha tenido misericordia de Colombia, ¿sabe por qué? Por la intercesión. Recuerden que cuando Dios iba a acabar con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Abraham? Señor, y si hay 50 justos. Dice, no, si hay 50, yo no lo hago. Y fue bajando, ¿verdad? 40, 30, llegó hasta 10. Y ahí paró. Yo pienso que en Colombia tal vez haya 50 justos, o haya 20, o 100, o de pronto haya 1000. Y eso ha detenido el juicio de Dios. Y no solo en Colombia, yo digo que en muchos países. La intercesión, la oración, porque hay todavía idolatría, brujería, hay prácticas de abuelos
que ya es otra idolatría como más bajita. Por ejemplo, hay personas todavía, si uno va así, a veces yo hago domicilios a veces, visitas, y uno ve una mata de sábila en la puerta, pegada, está toda vieja. Dicen que eso que les da buena suerte. Eso también es malo. Ese es un ídolo. Miren, hasta cogen esas matas y se bañan con ellas. Lo que le llaman el baño de las 7 hierbas, para que les vaya bien. También ese es un pecado. Y así hay muchas otras prácticas. Esa es la idolatría material, la que se ve. Hay otra idolatría que es la invisible. ¿No está el ídolo ahí? ¿Cierto que no? Pero es una idolatría en el corazón. O sea, usted no le tiene un ídolo a la plata, o sí, usted tenga un ídolo en la plata, el perdón, así pintado un billete de 100,000 pesos y usted se le arrodilla. Pero desafortunadamente, las cosas materiales hacen parte también de desplazar del corazón al Señor. Es un ídolo como invisible. Otro ídolo invisible que se ve mucho es la exaltación de nuestro ego, ¿verdad? La autosuficiencia, el orgullo, el verme bien, estar bien presentado. Aunque eso es bueno, obviamente eso es bueno, pero cuando ya se convierte en una obsesión, también desplaza al Señor. ¿Sí ven? Y así hay más ídolos. Hay un ídolo que tiene como 20 años. Creo que tiene más, como 25 o 30 años ese ídolo. Y ese está acabando con todos los otros ídolos. Ahí todo lo tenemos, por aquí está. El celular, son 2 ídolos pegados en un combo. Celular con internet. Porque si no tiene internet, es grave. Y hay un dicho también que dice, miren este dicho que es bonito, hablando de las cosas de Dios. Dice este dicho: cuando yo me conecto, me desconecto. Porque estoy conectado en mi punto y lo demás. Vean, a veces también tengo ese defecto que me pongo a escuchar con los audífonos en la casa y mi esposa me dice algo y yo no voy a escuchar. Peor, porque toco con los audífonos. Y ella me pregunta algo y yo sí sé por ahí que están hablando. ¿Verdad? Entonces, es más necesario. ¿no? Y este ídolo, dependiendo de la marca, también está como orgullo, ¿cierto? Sí, también. Si tiene un banano pintado, no va, si es una manzana, sí. No. Y si es del último año también. Esto es bueno. Yo pienso que el celular es un arma buena, es como el cuchillo, ayuda a cocinar y ayuda a matar. Usted con esto paga los servicios públicos, le sirve para tomar fotos, videos, es bueno. De lámpara también sirve, GPS, no, esto es bueno. Pero a veces nos desconectamos del mundo. Entonces, la idolatría, al Señor le agradó lo que hizo Ezequías. Ezequías fue pionero en acabar con toda la idolatría. Y después, si ustedes leen bien, porque eso es muy largo, él purifica el templo. Él ofrece sacrificios y purifica el templo, y todo comenzó a marchar sobre ruedas. Llegó la bendición otra vez. Pero ¿qué pasó? A veces uno está bien, ¿verdad? Todo está bien, de pronto la cuenta bancaria no es mucho lo que hay, pero siempre hay. No hay enfermedad, todo va como bien. Y le dicen a uno, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Aunque no siempre es así, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que tenía resequedad. Lo cierto es que Ezequías estaba todavía prevenido por lo que estaba pasando en su lugar. Ahí le decían, ya se lo llevaron a todos. Y resulta que Salmanasar muere y le entrega el reino a hijo. Creo que es el hijo, Senaquerib. Esos nombres no se ven.
Pero si usted busca en internet, en Wikipedia, Senaquerib sí existió, y Salmanasar también existió, y existió Nabucodonosor, y Ciro. La Biblia dice cosas históricas, ¿ya? Sí existió. Lo que no va a encontrar usted en Wikipedia es que digan que el ángel de Jehová le mató 185,000 soldados, porque el mundo dice, eso no es cierto, no lo pongas. Y si lo ponen, dicen que es un mito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con Senaquerib? Que Senaquerib viene y llega al reino de Judá y los amenaza. Ezequiel alcanzó a pagar impuestos, o un tributo, le dio plata para aguantarlo. Sin embargo, Senaquerib, esto es bastante largo, por eso no lo leo, él de todos modos sitia a Judá y coge y le quita varias ciudades y sitia a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió entonces? Parece como una cerveza, ¿verdad? Claro, sí, mejor. Eso es. Hay cerveza sin alcohol. Bueno. Oye, a propósito, hay otro ídolo. Me acordé cuando vi aquí a Eric, porque yo también lo tengo. No, yo sé cómo es ese ídolo que es. Verde Fortes. Ese creo que ese es mayor, ¿ya? Porque él solamente bebe. Yo veo golf, fútbol, béisbol, pero con moderación. Yo no pierdo mucho tiempo en eso. Yo ese partido de la noche ni me interesa, porque ganó Colombia, ni me lo vi. ¿Ya? Con moderación, pero si es un ídolo. Miren, esos fanáticos del deporte se conocen el técnico, los suplentes, la titular, se conocen todos los niveles del equipo. Eso es bonito si fuera aplicado al ámbito cristiano. Que usted se conozca el papá de Jesucristo, los hermanos, dónde nació, dónde murió. Eso es bonito, ¿verdad? Pero bien, ese es otro ídolo. Hay que ver deporte, pero con moderación. Bueno, sigamos con Ezequiel, porque ahora viene la segunda parte de la prédica, que es la más importante. Cuando Senaquerib ya tiene sitiado a Judá, no había nada que hacer. Vean, esos asirios, ustedes leen, esos asirios eran sanguinarios, eran malísimos, y ese imperio duró bastantes años. Resulta que Ezequías, ya asustado, sin nada que hacer, ya les dio plata, entonces tiene que buscar al Señor, ¿verdad? A veces uno tiene ese defecto, yo digo que a veces no, casi siempre. Busca al Señor el después. Entonces el Señor le manda a Isaías y le manda una palabra y le da el apoyo. Dice, mira, el Señor va a acabar con ese rey, con Senaquerib, no te preocupes. Ezequiel se mete en oración y el Señor le confirma. Pero cuando está el ejército de Senaquerib así al frente, le mandó un emisario, creo que fueron 3, para burlarse de Jehová. Y le dice, vea, entréguense, porque todos los reinos que nosotros hemos destruido, los dioses no les han servido para nada. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Eso está en la Biblia. Eso amedrenta, ¿verdad? Eso atemoriza. Ya, yo me acuerdo no, escuché un relato muy bonito, porque es que cuando uno está asustado, está atemorizado, uno necesita que le dé una palabra de ánimo, que lo levante. Si usted tiene un acoso, necesita que lo anime, que lo empuje. Resulta que había 2 ranitas que cayeron a un pozo. 2 ranitas caen a un pozo y comenzaron a saltar para salir. Y no podían, era muy alto el pozo. Eso medio llegaban y caían. Y en eso se acercaron varias ranas y vieron que estaban saltando. Entonces le dijeron, ay, ustedes para qué vienen el tiempo ahí, si no es que no alcanzan. Mejor quédense quietas para que vivan un poquito más
de pronto alguien nos viene a ayudar, ¿ok? Pero ahí te van a alcanzar. Entonces, una de las ranitas escuchó y dijo, tiene razón, se quedó quieta. La otra siguió saltando. Y entre más saltaba, más le gritaban, oye, que no saltes. Y seguía saltando. La otra se murió. Y esta, hasta que salió. Porque miren, usted entre más salte, va cogiendo que va llegando más, ¿sí o no? Y ella cogió y se agarró y salió. Y eso la otra rana, oye, pero ¿cómo hiciste? Y ella callada. Y le decían, pero si tú, y ella callada. Era sorda la rana. La rana cuando vio que le hacían así, pensó que le decían, sube, 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 sube. Y se animó y salió. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice Ezequías. Eso está en Segunda de Crónicas 32. Quiero que coloquen ese versículo. Segunda de Crónicas 32. Porque es que este pasaje está en varias partes de la Biblia. 32:7. Creo que es ahí. Ay. Déjame ya. Miren la palabra de ánimo que le da el rey al pueblo, a sus soldados. Les dice, hombre, ese Senaquerib puede tener los soldados que ustedes tengan, el que tengan, o las armas. Puede ser poderoso, pero él está apoyado en un brazo de carne. Pero nosotros, versículo 8, nosotros, ¿verdad? Estamos apoyados en el brazo del Señor, en Jehová de los ejércitos. Esa es una palabra de ánimo, una palabra de fe, de confianza. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor mandó un ángel y mató 185,000. O sea, el ejército de Ezequías no hizo absolutamente nada. 185,000. Y Senaquerib huyó, y cuando llegó a su casa, lo mataron los hijos. Se cumplió la palabra del Señor. Eso fue lo que le mandó a decir el Señor a Ezequías con Isaías. Todo perfecto, ganaron. Todo bien. ¿Qué pasó después? Pasemos otra vez a Reyes, porque esto se pone bueno ahora. Se va a poner muy bueno. Segunda de Reyes 20. Este rey Ezequías tiene que motivarnos, porque cuando ya le estaba todo como alegre, mire lo que le manda a decir el Señor a Ezequías. ¿Qué dice ahí? No, segunda de Reyes 20. Dice que le llegó palabra. Le llegó palabra, segunda de Reyes 20. De pronto felicitándolo por la victoria, ¿verdad? De pronto diciéndole, te portaste bien, animaste al pueblo. Hombre, qué bien. Pero mire lo que dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así es el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Oiga, esto es grave. ¿Ah? Eso es grave porque él pensaba que le iban a dar una recompensa. Mire, hay enfermedades que no son de muerte, ¿verdad? Pero hay unas que son de muerte. Y miren, en esto de la enfermedad, todos, comenzando por los médicos, somos nerviosos. Uno se pone más nervioso que el paciente, porque uno sabe más de lo que puede pasar, ¿ya? Entonces el paciente sabe menos. Pero vean, así le salga a usted un granito aquí en la piel. A gente que le mete miedo y dice, eso puede ser cáncer, que eso es melanoma, ¿verdad? O si le duele acá en el estómago, dice apendicitis. Cualquier enfermedad asusta. Y aquí dice que enfermó gravemente, enfermedad de muerte. Bueno, pero veamos lo que hace Ezequías.
Miren lo que hace Ezequías, ¿ya? No buscó al médico. Ustedes se acuerdan de otro rey, creo que es el rey Asa, que él se enferma de los pies. Dice que buscó a los médicos y no los sanaron. Y eso no le gustó a Dios. Primero busquemos al Señor. ¿Ya? Pero la gente generalmente primero busca al médico. Hablan mal de la GPS, pero cuando no tienen GPS se asustan. Dicen, ay, no tengo GPS, pero si no sirve. No tengo. Cuando ya saben, ay, ya menos mal, ya estoy afiliado. Bueno, así que Ezequías buscó al Señor. Mira lo que hace Ezequías. Volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró a la. Bueno, yo antes pensaba que él había puesto la cara contra la pared así, como cuando uno jugaba al escondido. Yo pensaba que era así. No, estaba enfermo, acostado en su cama, y ellos ponían la cara contra la pared. Las camas las colocaban cerca de la pared. Y obviamente ese es un sentido como metafórico de que había una intimidad, que estaba solo, poner la cara contra la pared. La oración debe ser íntima. Hay una oración que es con varias personas, pero hay una que debe ser íntima. Y él abre su corazón. Mire, y él hace algo que todos también hacemos, ¿o no? Cuando usted le pasa algo malo, usted dice, ¿y por qué si yo nada malo? ¿O no? Así no dice así. Dice, ay, pobrecito, y él es bueno. Tan raro que le haya pasado eso a él. Pero no falta alguien que dice, no sabe lo que él ha hecho por ahí conmigo. Entonces, a Ezequías le han inventado, eso no está en la Biblia, pero son deducciones, que porque él no había tenido hijos y eso no le gustó a Dios. Así, porque es que él no tuvo hijos sino después. ¿Ya? O sea, la enfermedad le viene a Ezequías cuando tenía 39 años. Y él tiene a Manasés después. Cuando Manasés coge el trono, que Ezequías muere, Manasés tiene 12 años. Entonces, Ezequías le recordó al Señor todo lo bueno. Ahora, es un poco malo. Fíjense que hay un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, cuando, creo que es Cornelio, si no estoy mal, que Pedro va de Cornelio. Y dicen que es bueno que vaya con él porque Cornelio ha sido bueno, ha ayudado mucho. También cuando Jesús sacó al centurión, o al soldado del centurión, o al hijo, algo así, él ha sido bueno, él ha construido sinagogas. Las cosas buenas que uno hace, Dios las tiene en cuenta. Eso está, incluso hay un pasaje en Corintios que dice que trabajar en el Señor no es en vano. ¿Ya? Entonces, Ezequías aquí, como quise, Señor, yo he hecho muchas cosas buenas. Sin embargo, fíjense algo aquí, que hay un detalle. Y es que él dice que lloró amargamente. Ahí eso de llorar amargamente, en la cultura judía, tiene que ver con el arrepentimiento, pedir perdón y reconocer los pecados. Ahí está. Primero, él se quiere exaltar y después comienza a llorar amargamente. Y bueno, él dirá, voy a hacer esta oración para que el Señor de pronto me sane. Y de pronto, hay que orar, ¿cierto? Ustedes a veces oran por enfermedad y pasan los días y no hay sanidad, pero uno sigue orando. ¿Qué pasó aquí? La respuesta fue que inmediata. Oiga, sí. Isaías le llevó el mensaje, ¿cierto? Y dice la palabra que no había salido Isaías todavía del patio cuando Jehová manda la palabra diciéndole: mira, yo he escuchado, mira lo que dice la palabra, esto es bonito, dice: no había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración
y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. ¿Vale o no vale la pena orar? Hay que orar. Y estas no son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas que salen del corazón. Uno no sabe, porque miren, si ustedes vienen aquí y dicen, he visto tus lágrimas, uno no sabe qué ve el Señor en las lágrimas de uno. Un dolor que sale del corazón que a veces uno no puede expresar, donde está una bendición especial de mucho dolor y de mucha tristeza. Hay que orar. En este momento es por sanidad, pero hay muchos motivos para que uno se esconda, cierre la puerta y eche su lloradita, como dicen algunos. Después que usted llore, usted ora que se agüita para que no lo vean. ¿Ya? Porque dice que la oración debe ser en secreto. Miren, el ayuno también debe ser en secreto, o no lo dice la Biblia. Dice, cuando tú ayunes, unge tu cara, algo así, para que nadie sepa que ayuno. ¿Y qué pasa? Que hay una recompensa, ¿verdad? Pero que nosotros hacemos lo contrario. Uno dice, te voy a meter en ayuno 20 días. Todo el mundo sabe. Y de pronto ese día, vas a comer, no, yo estoy en ayuno. Llevo 8 días. Eso no es bíblico, ¿ya? O también la oración que es en secreto, uno muchas veces también le comenta, estoy orando. Llevo tantos días en oración. Eso es bueno cuando uno quiere motivar a otro para que ore. ¿Ya? De resto no lo digo. Bueno, ¿qué pasó después? Miren, aquí dice entonces que el Señor le da la sanidad y le da 15 años más de vida. Ya todos sabemos lo que pasó después, ¿cierto? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo Ezequías en esos 15 años? Por la que el Señor se lo quería llevar. ¿Verdad? Yo empecé a pensar, vean, si Ezequías hubiese muerto, no hubiese nacido Manasés, que fue malísimo, porque no había tenido hijos. Y es posible que se hubiese aplazado, creo yo, la invasión de Babilonia, es posible. Pero bueno, ese fue el destino del pueblo de Judá. Ahora, recuerden que la línea de Manasés, por ahí no viene Cristo, porque por ahí viene José, y José no tiene nada que ver ahí, él es adoptivo, padre que adoptó a Jesucristo. La línea de María viene por el Evangelio de Lucas, o sea, que no viene por la línea de David, Salomón, Roboam, por ahí viene José, está en Mateo. La línea de María viene por Lucas, y es David, Natán, y ahí siguen otros personajes. Después llega por Zorobabel, Salatiel, y termina donde dice, según se creía, porque se da a entender que ahí venía la María. Eso es lo que dicen los grandes exégetas y estudiosos de la Biblia. Por eso pienso yo que si Ezequías no tiene a Manasés, no se pierde nada, porque por ello viene la siguiente de Cristo, por María. Bueno, ese es un datico ahí como de cultura general.